Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días o tardes, según como ustedes, a la hora que ustedes hagan favor de ver esta cápsula. Estamos nuevamente y nos vuelve a tocar juntos, que es un placer para nosotros, nuestro programa, su programa, Debate Fiscal. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, como siempre, del IVA, y que depende con quién platiquemos, pues hay problema, no hay problema con la autoridad. Pero para eso podemos tener siempre, obviamente, mi querido amigo y maestro de la facultad, Sergio Barca. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, pues muy contento de estar aquí en este programa en esta ocasión con un tema técnico interesante, de alguna forma recientemente ya incorporado ahí con algunas particularidades que son los actos no objeto para efecto de lo que es el acreditamiento. Y pues gracias por su atención. Decías buenos días, tardes, y te faltaba buenas noches, dependiendo a la hora que nos vean. Pero lo importante es que agradecemos que nos permitan estar con ustedes. Claro, muchas gracias. Bueno, y por supuesto, por Dios santo, este programa no sería este programa sin la presencia de Francisco Javier Martínez y Pancho. ¿Cómo te has portado, Pancho? Pues desafortunadamente bien, mi querido maestro, pero esperemos que podamos resarcir esos errores. Eso que estás diciendo es correcto, que puedas. Porque ya ves con que hay veces que quieres, pero no puedes. Fíjate que los peores pecados son los de omisión. Wow. Sí. Sí. Y hasta psicólogo. Oye, ¿y cuántos llevas? Hasta psicólogo necesitas ahí. Muy bien. Tenemos el tema de lo que serían ahora, a partir del año pasado, esa incursión del artículo 4A de los no objeto y la supuesta modificación del 5, donde establece realmente los cambios de la parte de que se refiere obviamente a estos no objeto, ¿no? Y que están contemplados en el artículo 4A, que realmente se me hace un poquito complicado de ver este artículo 4. Sí, no, si no sabes contabilidad, ¿cómo se llama este artículo 4? Va a decirte, ay güey, no tienes idea de cómo se contabiliza el IVA. En el programa pasado decía mi querido Sergio, es muy fácil contabilizar el IVA. Ah, Dios, me cae que sí está en chino. Sí. Ya ves que Sergio es porque hay niveles y para el bueno, en mi nivel está en chino. Está en tu nivel. Bueno, es que tú no eres. Sí. ¿Tú de qué lado estás? No, ¿Del lado del satánico o del lado del satánico? O del lado del no satánico. Lo único que hablamos es que, y el punto que va es, no es el problema el registro contable, la técnica y la aplicación es exactamente el mismo. La determinación o las implicaciones sería diferente. No puedes hablar más que una cuenta por cobrar, una cuenta por cargar. Ay, salió muy feo, mi querido. Y más si no lo has hecho, oye, pues si ya te cuesta trabajo. Iba, pero no me dejaron acabar. Bueno. No es objeto. Termina. Cargar. Termina cuando puedas. Bueno, sí. Oye, aunque sea objeto o no objeto, en lo que es el impuesto. Bueno, para que vean ustedes que a la mejor cocinera se le va un chile entero. Bueno, entonces... Bueno, pues su motivo sí, tuvo, órale, pero lo que entonces, es importante... Entonces, ahora sí, ya. Bueno, otra vez. Sí. No perdamos el buen humor, que eso es lo que importante en este... Y hablando de temas tan técnicos y áridos, a lo que estoy refiriendo es... No le veo yo problema y es fácil contabilizarlo. No, la técnica contable es exactamente la misma. Yo creo que con contabilidad, si tienes la técnica, 1, 2, usas la lógica, lo puedes registrar cualquier operación. Ese es mi concepto. Ahora, sí tiene implicaciones y cuestiones de ese tipo, eso es diferente. Pero yo hablo de la contabilización como tal, ¿eh? Claro. Sí, si quieres saber, te platico más o menos cómo debe quedar el catálogo de cuentas con el código agrupador del SAT respecto de las cuentas de IVA acreditable. En el código agrupador es la cuenta 118, tienes dos subcuentas, la 118.01 de IVA acreditable pagado y la 118.02 de IVA acreditable en la importación pagado. O sea, son esos dos.
O sea, divides ahí entre el IVA acreditable general y el IVA pagado en importación. Después, a nivel subcuenta, en cada una de estas dos, debes de separar cada uno de los IVAs acreditables por IVA acreditable pagado no identificado. IVA acreditable pagado identificado con gravados, IVA acreditable pagado identificado con la exportación, IVA acreditable pagado identificado con exentos. Con este artículo 4A pudiéramos o complementar el nombre de la cuenta y sería IVA acreditable pagado identificado con exentos y no objeto, o abrir otra subcuenta, claro, que sería IVA acreditable pagado identificado con actividad con no objeto. Las mismas subcuentas llevaríamos para el IVA acreditable pagado en la importación. Dices, ay, en la torre, ¿y cómo le hago mientras me lo pagan? Porque registro la provisión y luego cuando ya me lo pagan ya lo paso a esta cuenta donde está el IVA pagado. Ya después cuando presento la declaración paso de los IVAs que correspondan o lo mando a resultados. O sea, hay varios temas. Al momento de hacer, obviamente, el CFDI, que de ahí viene la problemática, ¿sí me explico? Porque nosotros podemos hacer perfectamente bien la parte aritmética, ¿de acuerdo? Y tener un error en el CFDI, que ahora ya legisla la autoridad de acuerdo al CFDI, ¿de acuerdo? Y hacer mal un CFDI, que es tan sencillo, tan fácil de hacer, según mi amigo Sergio, tan fácil de elaborar, tan sencillito, sí. Sí, no es argentino. Que cualquiera lo puede hacer, solamente el que hace maestrías, obviamente, en conocimiento de ese anexo 20 y conocimiento de todos estos conceptos. Lo puedo mandar a la autoridad con un pequeño error y automáticamente ya tengo un problemón tremendo, ¿de acuerdo? Que si yo he tenido oportunidad de hablar por teléfono con los asesores del SAT y les planteo ese tipo de cosas y no tienen ni la más remota idea. Entonces, quien me deseche el comprobante o no, es una máquina o un algo, no es alguien que conozca esto, sino que está preparado para, si hago mal un comprobante, ¿de acuerdo? Aunque haga bien la operación, ya para la autoridad está mal elaborado, ¿no? Y al estar mal elaborado, tiene todas las consecuencias, no nomás en el IVA, sino también en el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, ¿se te hace muy sencillito hacer comprobantes así como lo está marcando Pancho, o exagero? Mira, a ver, es que ya estamos mezclando magnesia con gimnasia. Sí. Una cosa es emitir un CFDI, que tienes muy diferentes variantes y alternativas. Sí, ajá. Y ¿ya qué tiempo tenemos con el CFDI? Versión 3 y versión 4. Menos de 2014 es cuando realmente inicia. Aunque te voy a decir que es de 2004, pero en 2014. Ok, sí hay dificultad, sí hay cuestiones que creo que con el paso del tiempo se han estado ya librando en este momento. No quiero decir que sea la más sencillo, pero parto de una base. Estás en un área técnica, estás en un área donde lo que ahora prevalece mucho es la parte que corresponde a la tecnología y a lo que son los CFDI. Y los CFDI, tanto los que recibimos como los que emitimos. Entonces, ¿qué implica con lo que tú estás comentando? Porque el planteamiento que haces, hablo con los asesores y ni ellos me saben decir. Sí. O sea, parafraseando, ni la misma autoridad te puede decir cómo lo debes llenar. 2, tienes el sistema y tú tienes la parte práctica. ¿Qué tienes tú que hacer para resolverlo? Y dices, si lo hago mal, tengo problema en IVA, tengo problema en renta y podrías tener alguna multa y cuestión de este tipo. Que es difícil, yo creo que como todo tiene su dificultad, pero ya a estas alturas del partido me parece que decir que es una maestría, creo que ya hemos pasado buen tiempo y manejamos a lo menos la base general y que sí hay excepciones y que sí hay cuestiones. Pero te falta el párrafo, mi querido Sergio, así como dicen muchos artículos, dicen
para los que no tienen el ejercicio completo porque iniciaron actividades o iniciaron operaciones aquí también. O sea, no puedes generalizar. Hay gente o que no ha visto temas de IVA o que las va a empezar a ver. O hay gente que no ha visto CFDIs o los va a empezar a ver. Entonces, llegamos a que podemos generalizar. Estoy diciendo, tienes que saberlo utilizar. Si me sacas de la pregunta y me llevas a ese nivel, pues efectivamente hay un serio problema. Pero a lo que estamos hablando en específico por lo que sería el fabuloso artículo 4A con lo que corresponde al artículo 5A o 5 de acreditamiento, es que hablamos de un concepto que son actos o actividades no objeto y tú lo relacionas con la parte de registro. El poner objeto o no objeto creo que no te modifica toda la estructura que te hablabas de cuentas. No, siguen siendo las mismas, siguen siendo las que estás utilizando. Tendrías que abrir una cuenta o como lo estás señalando. Entonces, no es un tema nuevo en este sentido. A lo mejor veámoslo así. El artículo 4A ¿sí? Está vigente a partir del 2022. Correcto. Nos dice cuáles son los actos no objeto de IVA. Sí. Básicamente son los que no se realizan en territorio nacional. O sea, toda enajenación, prestación de servicios o uso o goce temporal de bienes que se realicen fuera de territorio nacional. Fuera de territorio nacional. Ahí está. Entre otros, ¿no? Pudiera haber otros, no sé, indemnizaciones y cosas de ese tipo en territorio nacional. Después de ahí, el artículo 5 nos habla de requisitos para acreditar el IVA. Sí. Dentro de los requisitos para acreditar el IVA, si nos vamos a la fracción quinta, dice IVA acreditable debe ser identificado. Inciso A, IVA acreditable identificado con grabados. Todo ese IVA identificado con grabados siempre va a ser acreditable. IVA no acreditable identificado con exentos. O sea, todo lo que yo contabilizo que se identifica con exentos, pues ya es costo, no debe considerarse como IVA acreditable. Después hay una proporción de IVA, un IVA que no está ni identificado con grabados ni identificado con exentos. Es lo que le conocemos como la proporción. Pero ¿De acuerdo? Y ahí, a esa parte que contabilizo ahí, lo que voy a hacer es, le voy a aplicar una proporción de IVA acreditable, proporción entre grabados y exentos, que tuve en los últimos 12 meses para no tener que llevar un control de todos los activos fijos o en el propio mes. Esta proporción de grabados era, oye, ¿cómo sacas el factor de acreditamiento? Hasta el 2021, pues era ingresos, actos o actividades dividido entre actos o actividades grabados más exentos. O sea, ese nos da la proporción. Ahora, a partir del 2022, básicamente, tenemos actos grabados entre actos, actividades, grabados, más exentos, más los no objeto. Ajá. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Pero en los otros lo que está haciendo es que me obliga a llevar por separado los diferentes tipos de IVA acreditable. Y en muchos casos, y seguramente muchos colegas dicen, ese Javier está medio marihuano. No. No, claro que no, mi querido maestro. Nada más se automedicó. Ándale. Se automedica. ¿Por qué? Porque dice que tengo que abrir todas esas subcuentas. Bueno, el tema es que si en mi empresa solo tengo grabados, ahora sí que nadie las abre, salvo una prima. DVD, mi querido maestro. sí. DVD. Lamentablemente. Sí. Entonces, pero debieran estar dentro del catálogo. Ahora, aún sin yo tener ingresos, o actos o actividades exentos, si tengo un acto o actividad no objeto, nada más con eso ya debo tener abierta todas esas subcuentas. O sea, me obliga a que mi contabilidad se modifique, ¿no? Entrecomillado, para poder llevar esas aplicaciones o esa separación en los diferentes IVAs acreditables. Entonces ya se convirtió en un problema de tipo contable, de registro contable. Yo aquí, aquí nada más para concluir, y no es el ánimo llevarte la contraria, sino únicamente quiero decir
oye, esto ya lo veníamos haciendo antes de lo que fue Yo la creo que modificación nadie del lo viene 2020. haciendo. Mira, en mi caso, entiendo que también en gran parte, en tu caso también, tenemos que ver a muchos clientes. Y en términos generales, nadie tiene estas separaciones. O sea, llevan el IVA acreditable por pagar y el IVA acreditable pagado y luego lo mandan a la declaración anual. Eso lo hacen relativamente bien, pero no lo abren en todas las subcuentas en las que debe abrirse. Sí, se van a la primera y a la segunda, que es realmente la que tú mandas a la Secretaría de Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria, porque no le mandas todo realmente, ¿no? Es que yo creo que aquí, si me permite nada más decir, si mi actividad está grabada al 100%, pues todo el IVA que yo voy a estar pagando va a ser acreditable. No necesariamente, porque ahorita pudiese ser que tuvieras no objeto. O sea, vamos a suponer que no tienes ingresos exentos. Perdón, con la palabra ingresos, recordemos que en IVA siempre son actos o actividades, no el concepto ingresos. Si tienes un acto o actividad que es no objeto, ya con eso tienes que llevar esta separación para poder aplicar adecuadamente los IVAs acreditables. Ok. Claro, pero eso está, si hubieras tenido hasta un exento. Si hubieras tenido O sea, algún no exento, se va lo mismo. Y a la parte, entender también que para efecto del acreditamiento hay conceptos de actividades que no debes de estar considerando. Entonces, la percepción que tengo en lo que estás comentando es que esta modificación, al hablar de actos, actividades no objeto, lo único que viene es hacer una precisión a un procedimiento que ya tendríamos. Ahora, si tú me dices, es que muchos no lo hacen, lo hemos visto, bueno, eso es un planteamiento diferente. ¿Y qué implica? Así como hay muchos, yo puedo decirte que hay gente que conozco que sí lo hacen. Y si algo hemos estado señalando aquí en el programa, es que debemos de ser, los primeros que debemos de cumplir para evitarte contingencias somos nosotros. Y otra parte que, no sé si coincidas, Jesús y Javier, la contabilidad, que esa es la parte que yo más veo muchas veces, debe de ser, estás escribiendo una operación, tiene que ser transparente, tiene que ser nítida en lo que tú estás haciendo. Coherente Y con la eso, operación. y eso implica no únicamente esto que estamos comentando, sino la gran cantidad de operaciones. Es como yo lo percibo, pero regreso al tema y adelante. Sí, no deja de ser obviamente complicado, porque recordemos por favor, que el IVA lo paga todo el mundo, ¿de acuerdo? Está todo el mundo. Y que es muy complicado realmente, porque la inmensa mayoría de los contribuyentes, ¿sí me explico?, tienen poca capacidad administrativa y económica para tener personal que pueda determinar esto adecuadamente. Porque no se va a meter el empresario a ver si está bien hecha la contabilidad o no, o si está bien contabilizado o no, porque desconoce. Entonces, el gran problema que se tiene no es, ya sé que si nosotros somos bien picudos en hacer todo, no tenemos ningún problema ni con esas cuentas ni con ninguna otra, pero no es el caso. O sea, la autoridad, con el fin de tener mayores ingresos, trata, ¿de acuerdo? Trata con un artículo 4A, que la verdad, como dices tú, que nada más se refiere a los extranjeros. Híjole, pues no nada más se refiere a los extranjeros. no, a los actos o actividades en el extranjero. En el extranjero, ¿de acuerdo? Pero tiene que tener otra característica, ¿de acuerdo? Porque se refiere también a que ya se desvirtúa la fuente, que es territorio nacional. Pero, a ver, es que aquí esto implica en algunos tipos de organizaciones cambios importantes. Donde realmente la única parte donde dice, obviamente, el que tiene que ser en territorio nacional, se desvirtúa eso del territorio nacional, ¿de acuerdo? Porque si estamos hablando de la prestación de servicios,
Si aquí se inicia o una parte es en territorio nacional, todo causa el impuesto al valor agregado. ¿De acuerdo? Entonces, con eso tienes. Y hablando de prestación de servicios, oye, estamos hablando que en el caso del IVA, pues no estamos hablando de honorario, estamos hablando de todo lo que establece el capítulo 2, que es el de la prestación de servicios, que es del artículo 14 al 18, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de la situación de la parte de aérea, estamos hablando de otro tipo de cosas que no es la obligación de hacer, de no hacer o de permitir, que conocemos como honorarios. Entonces ahí es donde también se complica, porque tenemos la parte del artículo 15 que son los exentos. Ya el artículo 16 es el que tiene referencia, es al que se refiere, a lo que yo le llamo, pues básicamente es el territorio nacional, que es la fuente del ingreso, que sería territorio nacional. Entonces, sí llega a tener su complicación, y con ese material que nos hiciste favor de proporcionar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ingresos diferentes a los establecidos en el artículo 1 de la ley del IVA, penas convencionales, reembolsos, indemnizaciones. Fíjate, esta parte que no es tan fácil de su comprensión, por favor. No creo que cualquiera de las personas contadoras que nos estén viendo, sí, traten de llegar a la dimensión de la parte problemática que establece el artículo 1A, que también no son objeto esta parte de lo que serían las penas convencionales, dependiendo si esa pena convencional es imputable al contribuyente o a las personas del contribuyente, ¿sí me explico? O no es imputable, porque también se tendría que ver, ¿no? Sí, pero a ver, aquí el tema es, a ver, yo tengo un IVA acreditable que tengo que separar entonces por identificado con gravados, con exentos, con no objeto, y todos los que sean, ¿cómo se llama? Los no identificados, los que no los logré identificar con grabado, estos se van a proporción. Si yo no llevo esta separación, entonces el factor de acreditamiento le va a aplicar a todo mi IVA acreditable. O sea, eso me puede llevar a un castigo importante. O sea, claro, llegas a empresas donde dices, oye, ¿por qué si tienes un IVA de 1 millón, un IVA acreditable de 1 millón, a todo le aplicas el factor de acreditamiento? Bueno, así se debe aplicar. No. Tienes que contabilizarlo desde la raíz en cada una de las áreas para determinar cuál es costo y cuál es acreditable. Y habrá una parte que debiera ser lo más pequeña posible que se le aplica el factor de acreditamiento. Entonces, oye, ¿qué crees? Que tuvimos una indemnización importante y entonces este mes resulta que el factor de acreditamiento va a estar tan bajito que casi no voy a acreditar mi IVA porque yo lo tengo todo revuelto. Eso sería un problema. Claro. Y entonces, como dice Sergio, pues sí, tiene que tener una técnica contable que tenga todo eso. Está bien. O sea, se tiene que hacer. Lo que pasa es que la autoridad lo lleva a una parte que la mayoría de los contribuyentes no comprenden. Es más fácil hacer lo que tú estás hablando con relación a los exentos, sacar una proporción. Vamos a decir que ya está dominado, ¿no? Aquí el problema es lo nuevo, porque es la totalidad de los ingresos grabados en el mes, entre la totalidad de los ingresos grabados, exentos y no objeto. Claro. O sea, todos. Y entonces ya estás incluyendo dentro de los no objeto unos ingresos que no alcanzas a comprender en la operación. Ese es el problema. Yo el problema que veo en esta parte es que a final de cuentas, al determinar esta proporción, como lo está señalando en este caso Jesús, la proporción te va a aumentar o a disminuir. En este caso, al menos en la práctica, lo que me ha tocado es que te disminuye la proporción para efecto de acreditamiento. Claro.
Ese es el efecto financiero que Sí. tienes a final de cuentas en esta parte, ¿no? Entonces, esta proporción que estamos comentando, aparte de los efectos que ha estado mencionando Javier y tú, Jesús, digo, tiene una parte que hay que ver el impacto financiero, que ese es el que hay que estar cuidando también en este momento para lo que estamos haciendo mención. Adelante. Claro, ahora, esa parte que al final, vamos a decir que el pulso de la operación del negocio lo sabe mejor el empresario por su experiencia y por muchas cosas más que él sabe de su negocio. Y al vender, al tener esto, se desvirtúa totalmente lo que él tiene en su mente. Él sabe cuál está exento y cuáles están grabados, porque es muy claro. Todo causa IVA menos lo que está exento y lo que es no objeto, ¿de acuerdo? Pero lo no objeto es más allá de lo que dice la autoridad, es más allá que eso, porque el capital, acuérdense de que existió en un momento de que iba a desaparecer el IVA, porque estaba todo contemplado en el artículo 4, que después lo tuvieron que cambiar al artículo 5 para que no desapareciera el IVA. ¿Por qué? Porque estaba más mal elaborado. Entonces, ya más o menos cuando lo tiene, entonces la conceptualización que tiene con los no objetos es una conceptualización que tiene la autoridad, porque siente que por ahí se le está yendo, pero es al que, vamos a decir, que tiene ingresos del extranjero. ¿De acuerdo? Y que los ingresos del extranjero tienen una serie de erogaciones que debe de separar entre los que son en territorio nacional, los que no son en territorio nacional y los que van en la proporción que no se identifica, como tú estás diciendo. Sí, este tema podría afectarme poco si llevo la contabilización de forma adecuada. Claro. Si solo llevo una cuenta de IVA acreditable y a todo ese IVA acreditable le voy a aplicar el factor de acreditamiento, así como está quedando a partir del 2022, pues probablemente me quede sin IVA acreditable, ¿no? Que ese sería un verdadero problema. Puede ocurrir, sí, imaginemos a alguien que tiene ingresos del extranjero más altos que los ingresos que tiene en territorio nacional, pues evidentemente le ocurriría este supuesto, ¿no? O Claro. sea, tendría aparte de todos los problemas que tiene en forma económica, que sus costos son más altos, a lo mejor en lo que es el precio de venta, porque te van a pagar en dólares de a 17 y cachito que está ahorita, ¿no? Por eso, pero al último, para efectos de IVA, no tiene más que el tema de que ahora lo vas a incluir en un factor de acreditamiento, lo demás sigue igual. Claro. Es lo que se realiza, ¿no? Que en principio dice que es fuera de territorio nacional, la enajenación de bienes, la prestación del servicio y el uso goce temporal de bienes que se realice fuera de territorio nacional, ¿no? Que en realidad este otorgamiento de uso goce temporal de bienes más bien se refiere a los bienes muebles, ¿no? Aunque pues se podría tener bienes inmuebles, ¿no? Pero son realmente a los bienes muebles, ¿sí? Entonces, que hay algunas empresas que obviamente tienen allá bienes que son los de exportación, ¿no? Que están allá, de acuerdo al tipo de exportación que es temporal o definitiva, como sea, ¿no? Que tendría que ser temporal para que esto se lleve a cabo, ¿no? ¿Sí? Entonces, habla que dice que los ingresos diferentes a los antes mencionados, por los cuales la empresa obtenga ingresos o contraprestaciones, que es muy importante, que obtenga ingresos y contraprestaciones, y que para su obtención realice gastos o inversiones por los cuales les trasladen el IVA o no lo paguen en la importación. Entonces, ya estamos hablando primero de una enajenación, la exportación, de una prestación de servicios, que es exportación, y por lado estamos hablando que se traslade o que se pague la importación. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces ya estás hablando de un mecanismo,
¿Sí me explico? Que qué sería en ese caso lo que sería la importación, ¿no? Que realmente lo que habla es de lo que se exporta. ¿De acuerdo? Entonces, ese juego de palabras es muy difícil de comprender. ¿De acuerdo? Es lo que veo yo, ¿no? Porque legisla con una situación que de algún lado no te lleva como te lleva el artículo 15, 8, 9, 15, 20 y 25, ¿no? Que son los exentos. Sí, los exentos sí están bien identificados. Aquí los no objeto es el problema. Tenemos que irnos a corte, mi querido maestro. Vámonos a corte. Pues vamos a corte. Recuerden ustedes que IMEFI es una institución que se dedica a la capacitación. Como es esta plática que tenemos y que lo provocamos en fuerte con la parte que los contribuyentes sienten o pueden sentir, o los contadores, ¿no? De seguro esto que van a escuchar va a ser de mucha utilidad para ustedes, ya que habla de conceptos que también debemos de conocer y platicar. Vamos a un corte. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. La Suprema Corte de Justicia publicó el 14 de junio como constitucional que el SAT conozca a quienes controlan o se benefician de las personas morales. Es de suma importancia contar con un manual de cumplimiento del beneficiario controlador como parte de la contabilidad, esto por disposición del SAT. Si aún no lo tienes, no te preocupes, contamos con 2 soluciones para ti. Pide tu cotización aquí, en IMEFI. Nosotros realizamos el manual de beneficiario controlador de tu empresa o empresas. O si lo prefieres, aprende a hacerlo tú mismo con nuestro curso Manual del Beneficiario Controlador. No esperes más y ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Burgoa y estoy aquí para invitarlos a un curso que yo sé que va a ser muy interesante para ustedes. Y bueno, esta plática que se desarrollará brevemente tiene que ver con mitos y realidades de la fecha cierta. Yo sé que para mucha gente es un dolor de cabeza porque está constantemente pensando en cómo agradarle al fisco y cómo convencerle de que tiene fecha cierta, en lugar de convencerlo o acreditar de que lo que se realizó verdaderamente se hizo. Son 2 preguntas que nos debemos formular. Una cosa es qué se hizo y otra cosa es cuándo se hizo. Y qué mejor que con ejemplos de la vida real, que es lo que yo les voy a mostrar. Aquí en IMEFI ustedes podrán hacer todo lo que corresponde a las ideas, las dudas, y estaremos muy atentos para esta plática que se llama Mitos y Realidades de la Fecha Cierta, para que le demos con todo, como decimos burdamente, y de alguna manera nos ayude a realizarlo mejor en la práctica. Mitos y Realidades de la Fecha Cierta, aquí en IMEFI. Aquí nos vemos. Capacítate todo el año con nuestra póliza de capacitación IMEFI. Mantente actualizado en las áreas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal y PLD. Estos son los beneficios que obtienes al adquirir nuestra póliza de capacitación. Acceso a 12 consultas con expertos en las áreas mencionadas. Acceso a la videoteca donde encontrarás más de 50 cursos grabados en alta definición con temas actuales. Descarga de material de cada uno de los cursos. Acceso a todos los cursos en línea en vivo. Acceso a nuestro canal IMEFI exclusivo para todos nuestros alumnos sin cortes comerciales. Recuerda que tu póliza tiene una duración de 365 días a partir de la fecha en que la adquieres. Para mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. Regresamos del corte y bueno, nosotros aquí seguimos obviamente platicando en cada quien en el tema que vamos a decir que quiere arropar, y no quiere decir que esté bien o que esté mal, aunque aquí
lo hagamos ver desde el punto de vista de lo que es el criterio que tenemos aquí. Y bueno, espero que esto que vieron haya sido de su interés. Bien, pues estábamos comentando ahorita de los no objeto. Y los no objeto es lo que no está dentro de lo que serían la parte del artículo 8, 14, 19, 24, que es cada 5 artículos, eso. Entonces, todo lo que no está ahí, en principio, sería no objeto. Sin embargo, aquí lo llevan única y exclusivamente, vamos a decir que a tres puntos importantes, ¿no? Que sería las penas convencionales, reembolsos, indemnizaciones, independientemente, obviamente, de lo que serían las erogaciones que se harían para obtener el ingreso, ¿no? Que faltaría aquí en esta diferencia de lo que son lo establecido en el artículo primero, ¿no? O sea, tú tienes actos o actividades que es muy claro, grabados o exentos. Los no objeto nos dice, pues son todos los que estén en el extranjero y los demás que haya por ahí, ¿no? Y tú dices, ¿cuáles demás? Pues tendrías que empezar a ver. Y situémonos en indemnizaciones, ¿no? Penas convencionales que no llevan IVA, pero que son no objeto, pero que en ese mes que se reciben me van a bajar el acreditamiento, el factor de acreditamiento de manera muy importante. Claro, Ajá. Porque en principio la pena convencional no lleva IVA porque no es objeto. Ese es no objeto. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tengo que pagar una pena convencional que no lleva IVA y no es objeto, me está jugando. Sí. ¿De acuerdo? Y entonces, eso es lo grave, el que tú puedas delimitar. Yo lo veo cuando nosotros platicamos a los alumnos, Sergio, en el cual hablamos de cuando tú tienes culpa en el choque de un auto, en donde al levantarse el acta dice que tú tuviste la culpa y que de todas maneras el seguro te paga, pero tienes que dar una parte de ese porcentaje y que la mayoría lo mete a gastos, ¿de acuerdo? Cuando no debería llevarlo a gastos porque no es algo que es imputable al propio, en este caso, al propio chofer, ¿no? Y sin embargo se mete, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esto y hablamos de esto, que no debería de ser un ingreso, o sea que es un ingreso y que no sería un objeto, eso entraría, no nada más lo que se va al extranjero, ¿no? Entonces, cuando lo establece que nada más es realmente relacionado con el extranjero, pues no estamos hablando de que nada más es al extranjero, ¿no? Sí, estoy checando las reglas de resolución miscelánea para ver si hay alguna donde hayan dicho, oye, te listo algunos supuestos de no objeto. No te lo va a decir. Y yo creo que van a tener que decirlo en algún momento. Yo creo que sí. Porque solo los criterios de IVA en términos generales, o sea, no nos ayudan lo suficiente, ¿no? Entonces, se está convirtiendo en un verdadero tema. Aquí, nada más recordemos, regresando a la ley del IVA, yo tengo que acreditar solo en proporción el IVA cuando es IVA no identificado, con grabados, con objeto, con exentos o con objeto. Entonces, se le va a aplicar una proporción de IVA. Esta proporción de IVA debiera aplicarse mensualmente. ¿Cuándo determinas la proporción de IVA? Debes aplicarla mensualmente, pero te dan una opción, la ley del IVA donde dice, oye, si tú lo que haces es que tienes un factor de acreditamiento no del mes, sino de los 12 meses anteriores, entonces puedes aplicar el mismo factor de acreditamiento todo el año. Claro. Este es el artículo 5B. Dice, los contribuyentes, 5B de la ley del IVA, los contribuyentes, en lugar de aplicar lo previsto en el 5, fracción 5, inciso C, D
y numeral 3 del artículo bla, 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 podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado al realizar erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes o el pagado en su importación en la cantidad que resulte de aplicar al impuesto mencionado la proporción que el valor de las actividades por las que se deba pagar el impuesto o las que se les aplique la tasa 0% correspondientes al año de calendario inmediato anterior al mes por el que se calcula el impuesto acreditable represente en el valor total de las actividades realizadas por el contribuyente de dicho año calendario. O sea, pensemos qué es lo que se pretende aquí. El IVA se paga mensualmente, son ejercicios mensuales. Tendríamos que calcular entonces cada mes el factor de acreditamiento. Ese factor de acreditamiento, si es cada mes, ¿no? ¿sí? Conforme a este 5B, el factor de acreditamiento mensual dice correspondiente si aplico el correspondiente al año de calendario inmediato anterior al mes. Y entonces es que aplico, no es de los 12 meses anteriores, es correspondiente al año de calendario inmediato anterior al mes. O sea, oye, ¿cuál es el año de calendario? Ahí siempre hemos tenido ese problema. Bueno, es del ejercicio, ¿no? Claro. O sea, no son los 12. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Sí, no son los 12 meses anteriores. Durante todo el año aplico ese factor respetando la parte cíclica de acreditamiento. Ahora, ¿qué pasa si una empresa recibe una indemnización muy importante? Ajá. Ese factor de acreditamiento se le podría ir al piso. Y entonces, eventualmente pudiera decir, ok, ¿sabes qué? Ya no lo voy a llevar así, sino que voy a llevar mi factor de acreditamiento mensual, porque este importe representa, no sé, el 20% de mis ingresos del año, ¿verdad? Y entonces ya sé que en ese mes me va a quedar como factor de acreditamiento algo muy cercano a cero, pero los demás meses puedo llevármelos de forma adecuada. Sí, claro. Entonces, sí es muy importante, como tú estás diciendo, el que puedas determinar, ¿sí? En el caso del 5D de dedo, obviamente, sí, que hagas del impuesto mensual. ¿De o acuerdo? sea, el factor de acreditamiento en forma mensual. Porque yo me quiero imaginar, en el caso de la deducción de inversiones, pues es impresionantemente complicado. Bueno, porque tiene que haber una variación para ver si tomas uno u otro, ¿no? Por eso es que es muy importante ese 5D, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de una constructora que construye casa habitación que está exenta y locales comerciales, lo que hace es llevar los gastos que son de los de la parte de los ¿cómo se llama? De los locales comerciales que sí llevan IVA, los lleva contabilizados por separado, pero habrá cosas que no pueda separar y trata de llevar esta proporción y ya sabemos que ahí es una parte que se va a ir directamente al costo. Sí, que esos constructores, el gran problema que tienen es que sí podrían separar lo que son de los locales comerciales y de lo que es la casa habitación, pero sin embargo hay áreas comunes. Claro. En áreas comunes que necesariamente nada tienen que ver con la casa habitación. Sí, ¿no? Te llevan a un IVA necesariamente acreditable no identificado. Y el teléfono, ajá, y la renta y todo aquello que sirve el internet como un mecanismo administrativo para realizar. Ahora bien, si ellos no hacen esta opción, si no toman la opción de tomar el factor de acreditamiento del año anterior, entonces tienen que estar revisando qué pasó con su maquinaria. Oye, ¿esta maquinaria para qué la compraste? Ah, pues la compré para que haga actividades grabadas y entonces así acredito todo. Y comprar otras para actividades exentas, o sea. Entonces, sí, o sea, hay ocasiones que sí lo podrías hacer. Sí, pero si no llevo esta proporción de acreditamiento del mes, voy a tener que estar revisando mes a mes durante 60 meses, claro, 5 años, para saber si cambió el uso de esa maquinaria y en lugar de estar en grabados, ahora está en exentos.
Entonces, eso representa un tema que básicamente se ha tratado de evitar en todos lados, ¿no? Sí, Pero si no, entonces, sería muy fácil hacer trampa. Oye, este mes solo haz puros grabados, no vayas a facturar casa habitación este mes, porque vamos a comprar la maquinaria y ahora sí acreditamos todo el IVA, cuando a lo mejor gran parte al de siguiente me lo pagas. Sí, no, pero gran parte de la proporción durante el año es mitad y mitad, por ejemplo, ¿no? Entonces lograste acreditar un IVA que en estricto sentido no te correspondía. O al mes siguiente, si es que no lo usas anual. Así es. Y Y entonces, para el año siguiente te puede pegar o no te puede pegar según el mes. Entonces tienes que ir viendo qué hiciste el mes del año anterior para cuidar también esta parte, ¿no? sí, no, pero si llevas el factor de acreditamiento del año anterior, no tienes por qué llevar el control de los 60 Claro. meses en los activos fijos, ¿no? Que en realidad fue un freno para que no se pasaran de listos tratando de acreditar todo el IVA acreditable cuando tienes grabados y exentos. Que en realidad esto que tú estás hablando, esto es realmente más dirigido a las constructoras y, bueno, y también a la parte no comercial, sino a la parte industrial, ¿no? Pues la parte de médicos también, o sea, hay varias, pega en muchos lados. Sí. Ujú. Entonces sí está, a mí se me hace obviamente que para la mayoría, la inmensa mayoría de los contribuyentes complicado por toda la parte técnica, ¿no, Sergio? Porque bueno, ya sé que nosotros tenemos que nada tiene que ver los del reciclo con relación a los del régimen general, hablando de personas morales, inclusive hablando de personas físicas, porque una cosa es el impuesto sobre la renta y otra cosa es el impuesto sobre el valor agregado, porque eso es actos. Entonces el acto haga quien lo haga, y si interviene, si es del régimen general por el costo de lo vendido, y si no es del costo de lo vendido, es a flujo de efectivo. Entonces sí es un conflicto, ¿eh? Sí, Entonces, sí tendríamos que ver y tendríamos que analizar y tendríamos que ver todas estas cuentas, ¿sí? Y tenerlas perfectamente identificadas, y eso se requiere personal capacitado, ¿no? Técnicamente capacitado para esto. así Y es. es el problema, ¿no? Y eso cuesta. Sí, pero aparte, capacitado o no capacitado, pues siempre están los... Retenciones de renta y las retenciones de IVA, que ahí están señalando esa parte, ¿no? Que eso es lo que ha dado mucho trabajo en este Y sentido. la inmensa mayoría es por el CFDI, no tanto por la parte mecánica, la verdad. El tipo de CFDI, porque están hablando de lo que es el pago en una sola exhibición, y si ese pago en una sola exhibición no se cumplió como tal ese momento, sino el mes siguiente, o bueno, variantes que no tiene caso ahorita mencionar, y que entendamos que en el caso que estamos haciendo mención, la retención se hace cuando efectúas el pago, Claro. no cuando expides el comprobante, pero bueno, hasta Claro, ahí claro, lo dejaré por en ese supuesto, punto. porque no puede ser una retención de algo que no te han pagado, ¿no? A excepción únicamente, y me salgo del tema, cuando estás hablando de pagos al extranjero y hablando de la retención de renta, pero hasta ahí lo dejo en este Sí, sentido, de y hecho, no, ya y no sé- es IVA en este Ya caso, sería el título 5, ¿no? Es otro boleto. es otro boleto. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado con todo esto. Pues ya estamos llegando al final. Vamos Si por quieres últimos agregar comentarios, algo. sí. ¿Usted? Muchas gracias, mi querido maestro. Tenemos que revisar cómo tenemos nuestros catálogos de cuentas y cómo estamos contabilizando los diferentes IVAs para tener muy claro la separación entre el IVA acreditable, que se relaciona con grabados, o que se relaciona con exentos, o que se relaciona con objetos, y el IVA acreditable no identificado, y determinar cómo vamos a llevar nuestro factor de acreditamiento. No era tan relevante hasta antes de esto, porque decíamos todo es grabado y no lo necesito, pero ahorita con cualquier no objeto ya caemos en el supuesto, y entonces tendríamos que aplicar factor de acreditamiento a todo, cuando es muy probable que ese no objeto realmente no haya generado tanto IVA acreditable, ¿no? Y además, si hacemos mal la proporción y metemos más no objeto, pues ya ahí también tenemos problema, porque entonces
dejamos pagar o pagamos de más el IVA y a la hora que revisa la autoridad, pues nos quita ese IVA o nos da ese IVA y se modifica el impuesto sobre la renta, y con el impuesto sobre la renta la base de todas las contribuciones y la base de todo. O sea, es fuerte, ¿no? Cualquier cosa. Usted, señor, Pues, ¿a dónde localizamos? Porque Soy Javier aunque nadie Martínez. te quiera localizar. Sí, soy Javier Martínez y los jueves, bueno, no, ya ahora ya ando haciendo las visitas de las 7 casas, mi querido. ¿sí? Sí. Ya no doy punto fijo los jueves, porque, como he dicho en qué cantina estoy los jueves, Centro de salud. me van a pedir asesorías fiscales en pleno cuarto tequila, mi querido maestro. Sí, y Que mira que ahí sí se salen ahí del ronco pecho, ¿verdad? Salen planeaciones buenas. Soy Javier Martínez y me encuentran en Tax Day PLD en redes sociales o en Asesor PLD. Gracias. Sergio. bien, pues soy Sergio Abarca y no tengo más que agradecerle su atención y considerando que este es un tema importante y que a final de cuentas afecta el flujo de efectivo de las empresas, habría que estarlo considerando y, como hemos dicho siempre, no bajemos la guardia en todos los niveles y, muy importante, no bajemos la guardia en materia fiscal. Gracias. Claro. Y a mí me localizan, disculpa, Sí. en fiscosat-2010@hotmail.com. Gracias. Pues entonces, su servidor lo que tiene que decir es, obviamente, no es algo sencillo, tampoco no es algo que se pueda modificar o que se pueda hacer por cualquier persona, empezando porque si se va el que realiza los FDIs, pues no puedes traer a cualquiera que sí sepa manejar un CFDI, aunque no sepa todo lo que tiene que hacer, ni las cuentas que tiene que tener cada empresa, independientemente de ese anexo 20 que tiene un montón de cuentas, ¿no? Y además el manejar la clave del producto, sobre todo para ver también el inventario. Y bueno, su servidor amigo, soy José de Jesús Millarufe, mi correo es millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Y no se los olvide, por favor, primero que les agradecemos su presencia, espero que entonces les haya servido más bien para inquietarlos y que se metan ustedes a lo que es la problemática de su empresa, ¿de acuerdo? Y que siempre estamos para servirle y que nos vemos a ver muy pronto en otra cápsula de su programa, de nuestro programa Debate Fiscal.